Bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar de la Tierra y sus movimientos, ¿sí? Las características que va a presentar nuestro planeta y su movimiento.
Ahora sí, chicos, disculpen, he tenido problemas con el internet, por eso tuve que salir y ahorita me estoy volviendo a conectar. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Sí, profesora. Listo, Dayana. Entonces, vamos a proseguir o iniciar. Como les iba señalando inicialmente, hoy vamos a hablar de la Tierra y sus movimientos. Primero, vamos a hablar de las características generales que va a poseer nuestro planeta. Recuerda que a nivel del sistema solar, nuestro planeta es conocido como el planeta azul, porque cuando se toman las fotografías de nuestro planeta, como ves ahí en la imagen, lo que se percibe es esa gran superficie de océano. Y las zonas blanquitas que se pueden apreciar aquí me están representando a las masas, o en este caso a la nubosidad que se va a encontrar en la atmósfera. Es por ello, ¿ya?, que nuestro planeta, las terceras o las 3/4 partes del planeta están formadas por océanos, ¿sí? La mayor superficie en nuestro planeta la representan los océanos en comparación a la masa continental. Además, entre las características físicas que va a tener nuestro planeta, el diámetro ecuatorial es aproximadamente de 12.756.034 kilómetros. Y si te das cuenta, el diámetro polar, 12.713. Entre ambos hay una diferencia debido a la forma que tiene la Tierra. Recuerda que la Tierra es ensanchada en la zona ecuatorial y registra un achatamiento en la zona polar. Debido a ello, es que hay esa diferencia, ¿ok? Hay esa diferencia entre los radios, entre el radio polar y el radio ecuatorial. O incluso, bueno, ahí hablamos de diámetro en la imagen, pero eso también va a ser que los radios sean distintos. Mayor será el radio en el Ecuador en comparación al radio que yo tracé en la zona ecuatorial. O disculpen, la zona polar. Ahora bien, ¿qué otra característica vamos a mencionar en cuanto a la superficie? Aproximadamente, nuestro planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. Esa es la superficie aproximada que le vamos a dar al planeta Tierra. Además, se han registrado máximas y mínimas temperaturas en la Tierra. Por ejemplo, en el caso de la temperatura más alta, esta ha llegado a ascender a 58 graditos. Y la temperatura mínima, menos 88 grados. La más alta está en el desierto en Libia, en el desierto de Al-Sisiyat, y la más baja en la Antártida, específicamente en la estación Vostok. Es en esta estación denominada Vostok, que es una estación rusa ubicada en la Antártida, que se ha registrado la mínima temperatura. Imagínate, más o menos ahorita nosotros nos encontraremos a 20 graditos. A pesar de estar aproximadamente en 20 grados, aproximadamente la temperatura ahorita es de 20 grados. Imagínate soportar 58 grados de temperatura. O por el contrario, soportar mínimas temperaturas como menos 88 grados. Normalmente en nuestro invierno la más baja temperatura que se registra es 13, 14 grados.
Imagínate, si con 13 o 14 grados tenemos la necesidad de colocarnos hasta 2 chompas, imagínate tú, ¿ok? Con menos 88 grados. Es por ello que por estas condiciones que está registrando nuestra atmósfera, por estas condiciones extremas, ¿ya? Que en estos lugares hay menor cantidad o es nula el porcentaje de habitantes. En el caso de la Antártida, principalmente se concentrará mayor grupo de población en los meses de verano, en los meses del verano antártico. Porque aquí la temperatura no es tan baja como menos 88. ¿Cuánto es, profesora? Menos 56 o menos 30 graditos. Pero durante el verano antártico. Ahora bien, en relación a las características que vamos a poder mencionar de la Tierra, también por aquí mencionaremos la forma. Si tú ves esta imagen, la forma que presenta la Tierra es una forma geoide. Profe, ¿por qué digo que la Tierra es geoide? Recuerda, es ensanchada en la zona ecuatorial y achatadita en la zona polar. Es debido a ello que decimos que la Tierra tiene forma geoide. Claro que en esta imagen, esta es una representación real exagerada. ¿Sí? Una representación real exagerada que vamos a hacer de nuestro planeta. Ahora, para poder afirmar que la Tierra tiene esta forma geoide o tiene la forma esférica, se han llevado a cabo un sinnúmero de pruebas. ¿Ok? Se han llevado a cabo un sinnúmero de pruebas. En estas pruebas, ¿ok? Con el paso de los años, se ha ido determinando y confirmando la esfericidad de la Tierra. Porque hace muchos años, me estoy refiriendo a la época de los griegos aproximadamente, se creía que la Tierra tenía una superficie plana. ¿Ok? Se creía que la Tierra poseía superficie plana y por ello, ya, hubo personas que estuvieron planteando eso. Había personas que consideraban que la Tierra tenía superficie plana y otras que la Tierra tenía superficie esférica. Y es así, a manera de demostrar su teoría, la teoría que estaban planteando, es que se da lo siguiente. ¿Ya? Se va a dar lo siguiente. Por ejemplo, una de las primeras pruebas que permitió demostrar que la Tierra tenía forma geoide o forma esférica fue la forma de los demás astros. Profesora, ¿cómo es la forma de los demás astros? Miren, normalmente nosotros desde aquí de la Tierra podemos observar astros. El astro que está más cerquita de la Tierra, ¿cuál es? La luna, ¿La luna? Exacto, Henry, la luna. Entonces, nosotros desde aquí de la Tierra, sin necesidad de telescopio, observamos la luna. Por ello es que ellos decían, si desde aquí de la Tierra observamos este elemento que está cerca y tiene forma esférica, porque cuando está en la fase de luna llena se cumple ello, es así que se deducía, o sea, era una simple deducción. Se deducía que la Tierra también debería tener esa condición. Por ello es que esta fue una de las primeras pruebas. Pero profesora, había gente, a pesar de ello, había gente que seguía creyendo que la Tierra tenía superficie plana. Si no conforme con lo que te he mencionado, todavía seguía existiendo personas que dudaban de ello. Y es así que se establece otra, ¿ya? O se va a establecer otra prueba.
La otra prueba es denominada el aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. Si nosotros tuviéramos, o no se consideraría, o la Tierra fuera plana, como se plantea, por más que yo incremente la altura, ya por más que incremente mi altura, yo seguiría viendo la misma superficie. Pero ¿qué sucede? Como la Tierra tiene una superficie curva, mientras yo aumento, ¿sí? O se va aumentando la altura, lo que yo pueda apreciar del planeta va a ser mucho mayor. ¿Por qué, profe? Debido a la curvatura que registra nuestro planeta. Y esta fue una segunda prueba que permitió establecer o determinar la forma que registraba nuestro planeta. Profesor, hasta ahora entonces hay dos pruebas. Esta que es la más antigua, que es remontada a los griegos, la forma de los demás astros. Luego, el aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. Y también tenemos otra prueba, la forma en la que aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte. A ver, yo quiero que de repente recuerdes en algún momento o quizás hayas visto esta situación. Cuando tú te vas a un puerto y por ende vas a despedir a alguien que se va, ¿no? En un crucero, sucede lo siguiente. Mientras tú estás en el puerto, ves cómo esta embarcación se va alejando en el horizonte. Vas observando cómo ésta se aleja en el horizonte, pero llega un momento en que ésta desaparece por completo de tu vista. Profe, ¿por qué desaparece de la vista? Va a desaparecer debido a la curvatura de la Tierra. Si la Tierra no fuera o no registrar una superficie curva, por más que se alejara, por más que se alejara el barco, tú seguirías viendo al barquito más pequeño, más chiquito, pero esto no ocurre. Más bien al contrario de ello. ¿Ya? No se ve, cuando ya llega un punto, no se aprecia nada, no se observa nada de ello. Y esto pasa porque la Tierra va a tener esa superficie curva. Si la Tierra no tuviera esa superficie curva que te acabo de mencionar, por más que se alejara, tú seguirías viendo el barco. Claro que más chiquito por la distancia que te ubicas, pero debido a debido a esa superficie que te he mencionado, debido a esa superficie curva, los barcos van a aparecer y desaparecer en el horizonte. Ahora bien, recuerda que también, a pesar de ello, se seguía planteando de que la Tierra tenía superficie plana. O sea, seguía habiendo personas que a pesar de las pruebas mostradas, seguían creyendo lo contrario. Y es así, ya que se va a establecer otra prueba. Nos hemos dado cuenta nosotros que cuando nos ubicamos en un punto cualquiera de la Tierra, en cualquier punto de la Tierra, siempre toda la materia tiende a ir hacia el centro. Profe, ¿y eso por qué? Bueno, eso tiene que ver con la gravedad, ¿verdad? Debido a la gravedad que tiene la Tierra y que esta está concentrada en el núcleo, toda la masa, toda la materia tiende a ir hacia el centro. Y eso hace que la gravedad determine la forma esférica de nuestro planeta. Casi todos los planetas en el sistema van a coincidir con la forma esférica, porque cada uno de ellos tiene una fuerza de gravedad, ¿sí? O ostenta su fuerza de gravedad. Y esto va a hacer que estos elementos tengan esta figura esférica debido a la fuerza de gravedad. No te olvides, la gravedad terrestre hace
que estos componentes y los demás elementos del sistema tengan o posean esa forma esférica. Ahora bien, en cuanto a las causas de la forma terrestre, nosotros vamos a señalar la siguiente. Profesora, ¿y no hay más pruebas? Miren, Ah, a pesar, dime, hijo. profesor, disculpe, es que la segunda prueba, lo del aumento del horizonte visible con el ascenso del observador, ¿se refiere cuando vemos una puesta de sol? ¿A eso se refiere? ¿O? No, 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 cuando tú asciendes, o sea, cuando tú te ubicas a mayor altura, lo que tú puedas presentar, observar de la superficie se va incrementando. Cuando tú te ubiques, o sea, por eso el ascenso del observador, cuando nosotros nos ubiquemos a mayor altura, lo que nosotros podamos apreciar, eso va aumentando. Obviamente, tú estás al nivel de la superficie, lo que puedas observar de tu alrededor es menor en comparación a tú ubicarte de repente por ahí, subes un cerrito, te ubicas en la parte de un cerrito, y lo que tú puedas apreciar de esa posición en comparación a la superficie donde te ubiques, o sea, el ras del suelo, es mayor. Me dejo entender, o sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en tu puertita y estás divisando alrededor de tu casa, eso que tú observas desde la parte baja es menor en comparación a cuando tú te ubicas en zonas altas. O sea, del primer piso no observas mucho, pero si te vas al tercer piso de tu vivienda, por ejemplo, lo que va, la zona que vas a poder apreciar va aumentando, va incrementándose. A eso se refiere con el aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. Mientras más nos ubiquemos en zonas de mayor altura, lo que podamos observar va a comenzar a aumentar. Va a ser más nuestro radio de observación. Si te vas de repente a una estribación andina en la parte alta, de ahí vas a poder observar más de ubicarte en el suelo o en el ras de la superficie. A eso se refiere. Ok, ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. Listo. Ahora, para, como te decía, la última prueba que se va a realizar en cuanto a la forma esférica fue cuando se dieron los viajes espaciales. Cuando se pudo dar los viajes espaciales, ¿ok? Aquellos viajes alrededor de, fuera del planeta, se va a lograr tomar una fotografía de la Tierra. Y en esta fotografía que te mostré al inicio, que es una fotografía tomada desde una nave espacial, se pudo comprobar fehacientemente que la Tierra tenía esa forma esférica. Claro que no es una esfera perfecta, ¿no? Pero posee forma esférica. Y esa prueba irrefutable se tomó del Apolo 13. El Apolo 13 fue el primero en haber logrado tomarle una fotografía a nuestro. Y ya después de esa prueba irrefutable, ya no hubo quien señalara que la Tierra tenía superficie plana. Ya no hubo quien. Ahora, para yo poder hoy señalar que la Tierra tiene esta superficie esférica, esto se debe a ciertos elementos. Ciertos elementos aquí en el planeta han hecho que nuestro planeta tenga esa forma. Uno de estos componentes es, o uno de esos factores, por así decirlo, va a ser la fuerza de gravedad. Todos los cuerpos en el espacio con suficiente masa ya van a tener gravedad propia. Y estos cuerpos, como te dije, toda la materia, ¿hacia dónde se concentra? Por la fuerza de gravedad. ¿Hacia dónde va la materia aquí en la Tierra? ¿Hacia dónde se dirige la materia? Hacia el centro. Hacia el centro. Entonces, debido a esa fuerza de gravedad, nuestro planeta tiene esa forma esférica. Todos los planetas, como te dije, en nuestro sistema también van a tener esa figura, esa forma, debido a la gravedad que van a poseer. ¿Ok? Esa fuerza va a actuar dándole esa figura esférica. Pero no solamente la gravedad. Si fuera solo la gravedad, nuestro planeta sería una esfera perfecta. Si solo fuera la fuerza de gravedad, nuestro planeta sería considerado una esfera perfecta.
Pero aparte de la fuerza de gravedad que le da esa forma esférica a nuestro planeta, tenemos el movimiento de rotación. Por la rotación, nuestro planeta genera una fuerza de expulsión. Recuerda que yo te dije, esa fuerza de expulsión le denominábamos la fuerza de expulsión fuerza centrífuga, que está aquí. O sea, cuando este planeta va girando sobre su eje imaginario y generándome el movimiento de rotación, aquí me va generando una fuerza de expulsión. Esa fuerza de expulsión se va a llamar fuerza centrífuga. Y obviamente la fuerza centrífuga va a ser mayor en la zona ecuatorial, porque en el Ecuador nuestro planeta es más ensanchado, pero menor en la zona de los polos. En la zona de los polos va a ser menor nuestra fuerza centrífuga. Al contrario, en los polos va a interactuar la fuerza centrípeta. Si centrífuga era un huir del centro, en los polos la fuerza centrípeta va a atraer esta zona hacia el centro de la Tierra. Por eso veo que en el Ecuador ensanchamiento y hacia los polos achatamiento. ¿Ok? Como consecuencia, y está señalado aquí, para que en nuestro planeta estas dos fuerzas hayan podido interactuar, nuestro planeta tiene que tener cierta condición. ¿Cómo así, profesor? Por lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a admitir. ¿Quién está en eso? Admitir, listo. A ver, te decía entonces, para que en nuestro planeta estas dos fuerzas hayan interactuado, una generándome la forma esférica y la otra el ensanchamiento en la zona ecuatorial, nuestro planeta o la corteza debe ser moldeable. O sea, si es que la corteza no fuera moldeable, plástica, estas dos fuerzas no hubieran interactuado sobre ella. Pero, profe, la corteza plástica, si yo estoy sobre la corteza, yo la veo dura. En la corteza encuentro rocas, ¿cómo así? Por la presión que está sometida. O sea, estas fuerzas como la gravedad y la rotación van a hacer que la corteza se moldee. ¿Ok? La corteza se va a moldear y por eso es que tiene esta forma achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Es más o menos cuando tú, en algún momento, ¿no? En algún momento tú de repente, cuando estabas niño, jugaste con una pelotita, esas pelotitas de plástico, y cuando tú le sometías presión a tu pelotita, ¿cómo le sometías presión? Te sentabas sobre esta pelota. ¿Qué pasaba con la pelota? Se deformaba, ¿verdad? Tú te sentabas en esas pelotitas así de plástico e inmediatamente esa pelotita se iba deformando. Entonces, eso porque esta pelota, este material es algo moldeable. Para toda la superficie que posee el planeta, ¿ya? La presión a la que se ve sometido nuestro planeta hace que éste adquiera esta figura o que adquiere esta forma. Por eso, la densidad de los materiales, o sea, debido a la plasticidad de las materias o los materiales de la corteza, esto permite ceder con cierta facilidad a la fuerza de la acción o la fuerza centrífuga. Es más o menos como lo que te acabo de decir. Tú te sientas sobre una pelota y el peso que tú ejerces sobre esta pelota hace que esta de repente en algunas zonas en ensanche se vaya modificando su forma. Igual sucede en nuestro planeta. Si a ti te pregunto, ¿cuáles son las causas de la forma terrestre? Tú dirás, gravedad, movimiento de rotación y plasticidad de las rocas. O también puede ser plasticidad de la corteza. Ahora bien, profe, de estas tres, ¿cuál es la más importante? El movimiento de rotación. La causa principal que hace que la Tierra tenga esta forma es el movimiento de rotación. Así que si en el examen te preguntan cuál de ellas es la más importante, tú dirás rotación.
¿Ok? Ahora, el que la Tierra tenga esta forma me va a generar consecuencias. Una de estas consecuencias es la iluminación parcial. ¿Ya? La iluminación parcial. ¿Por qué, profe? Mire, como la Tierra es una esfera o tiene superficie esférica, hay una parte de nuestro planeta que se va a encontrar iluminada. Ahorita, por ejemplo, el hemisferio occidental es el que se ubica iluminado, mientras que el este está a oscuras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos encontramos de día, pero todos aquellos lugares que se ubican en el hemisferio este están de noche, porque ahí no se está iluminando. Entonces, por eso, una consecuencia de la forma de la Tierra es la iluminación parcial. Además, la disminución de la temperatura del ecuador a los polos. ¿Por qué, profe? Porque los rayos solares con la zona ecuatorial van a formar ángulos perpendiculares. ¿Cómo así? A ver, mira, debido a la forma terrestre, va a haber zonas del planeta que reciban mayor fuerza de radiación solar y otras donde el porcentaje sea menor y otras donde ya quizás no se dé o los rayos no caigan de forma directa. Entonces, eso hace que se generen las zonas térmicas. Como consecuencia de la forma de la Tierra, va a haber disminución de temperaturas del ecuador a los polos. Sobre la zona ecuatorial, los rayos solares y esa superficie formarán ángulos perpendiculares, ángulos rectos. En la zona de latitudes medias, los ángulos serán oblicuos. Y ya en las zonas polares, el ángulo que formen será un ángulo tangencial. Es más o menos así. Mira, aquí por ejemplo, en esta zona del Ecuador, los rayos caerán de manera perpendicular. En la zona templada, los ángulos serán oblicuos. Y ya en la zona, dime Magnolia. No, no, profesora, Ah, disculpe. ya. Vi que habías levantado la mano. Ok, no te preocupes. Entonces, miren, debido a los angulitos que forman, hay zonas que van a ser de temperaturas más altas, por eso la zona ecuatorial registra las más grandes temperaturas del planeta. Tengo las zonas templadas, que son de temperaturas intermedias, y las zonas polares, donde la temperatura desciende al máximo. ¿Y esto por qué, profe? Porque los rayos van a caer aquí de manera tangencial. Y debido a ello, hay diferencia de temperaturas en las zonas del planeta. Hay zonas tropicales que están cercanas al Ecuador, hay zonas templadas y las zonas polares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a caer con desigual o va a caer los rayos solares de desigual manera. Por eso se establecen estas tres zonas térmicas. Zona cálida, que está todo de amarillo, zona templada, que está de verdecito, y la zona frío polar, que se ubica de color azul escala. ¿Ok? Y estas son 3 en el hemisferio norte y 3 dentro del hemisferio sur. A ver, eso es en relación a la forma que tiene nuestro planeta y las pruebas que se han determinado, las causas y consecuencias. Pero ahora te pregunto, ¿sabes cuántos movimientos realiza la Tierra? Dos, A ver, profesora, dos. traslación y rotación. Ya, 2, traslación y rotación, me dice. Ya. ¿Estamos de acuerdo con ello, chicos? Pongan ahí su manito arriba si están de acuerdo con ellos, ahí en los comentarios, ahí en el chat, si están de acuerdo con lo que ha dicho tu compañero. La Tierra solo presenta 2 movimientos. O al menos, mira, ponme dedito arriba, una reacción, no sé, ya que están de acuerdo con lo que dice tu compañero ahí.
Ahora bien, Aunque, mire, profesora, disculpe, ¿el efecto Coriolis también cuenta o...? no, el efecto Coriolis es una consecuencia de un movimiento que vamos a ver aquí en un momento. Ah, ok, profesora. Ya. A ver, como me habían dicho por ahí, ya son dos movimientos que son los más conocidos, pero en realidad nuestro planeta realiza más. Realiza, como ya me mencionaron, rotación-traslación, pero realiza también el movimiento de ceseo. Recuerda que todo planeta y su satélite van a realizar un movimiento de traslación alrededor del Sol. Entonces, como la Tierra y la Luna realizan el movimiento de traslación alrededor del Sol, estos van a tener, entre los dos, se va a formar una órbita serpenteada, una órbita en forma de S. A eso nosotros le vamos a llamar ceseo. ¿Ya? A ese movimiento o a esa órbita descrita por la Luna y la Tierra se le conoce como el movimiento de ceseo. Que no es de los muy conocidos, ¿por qué? Porque no nos genera muchas consecuencias de nuestra vida aquí en la Tierra, en comparación a la rotación y la traslación, por supuesto. Ahora bien, ¿por qué, chicos, si la Tierra rota, no nos damos cuenta? A ver, debido a que si ahorita la Tierra está girando, nosotros no nos percatamos de ese detalle. Ahorita nuestro planeta está girando en torno a su eje. Ya, cuando tú has visto ahí que se da el centrifugado en tu lavadora, se siente, pues no, sí, se escucha incluso el ruido generado por tu lavadora. ¿Pero por qué? Ahorita nosotros no nos percatamos de que se realiza la rotación. A ver, jóvenes, ahorita se está realizando la rotación terrestre. ¿Por qué no nos percatamos de ello? Profesora, creo que es porque hace un movimiento lento y no nos damos cuenta. Claro, porque su movimiento no es tan acelerado, pero algo muy importante, existe la fuerza de gravedad. Como la fuerza de gravedad nos está atrayendo hacia el centro, nosotros no nos percatamos de este detalle, ¿sí? O sea, la gravedad hace que nosotros no sintamos el movimiento de rotación. Pero, a ver, chicos, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Si la Tierra ya dejara de realizar el movimiento de rotación, ¿qué pasaría? ¿Se han preguntado alguna vez si nuestro planeta ya no gira, qué sucedería? ¿El día y la noche ya no correrían? Claro, o sea, solamente una parte del planeta se encontraría de día, mientras que la otra estaría permanentemente de noche. Y donde está el día, ahí pues sí se desarrollaría la vida quizás. Y donde no está iluminado, tal vez por esas condiciones no podría generarse ello. Hay otro detalle más, ¿ya? Si la Tierra dejara de girar, ya no giraría, la Tierra quizás tampoco sería tan ensanchada o no presentaría ensanchamiento en la zona ecuatorial y no tendría esa forma, ¿sí? Ya no podría decir que la Tierra es geoide. ¿Por qué? Porque si ya bueno, si la Tierra dejara de girar, ya no nos percataríamos de ello. Algo más importante, ya no existiría nuestro campo magnético, ya que la Tierra se encarga de activar o por el movimiento de rotación, activa nuestro campo magnético. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a explicar las características que van a poseer los dos grandes movimientos que realiza nuestro planeta. Uno de esos movimientos va a ser denominado movimiento de rotación. Entonces, este movimiento lo va a realizar nuestro planeta alrededor de quién, ¿ah? A ver, habla, ¿Del Sol? ¿alrededor de El quién? Sol. ¿Del Sol? Del Sol. Movimiento de rotación, ¿ah? ¿Alrededor de quién Sobre su desarrolla eje. este? Su Sobre su eje. eje. De Sobre su su eje. propio eje, exacto. Sí, es aquel movimiento que va a realizar nuestro planeta alrededor de su eje. Por eso digo,
Es el giro que realiza la Tierra sobre su mismo eje, dando origen a un eje de rotación imaginario, cuyos extremos van a unir al polo geográfico norte y el polo geográfico sur. ¿Sí? Esos extremos serán unidos por este eje imaginario. Ahora, ¿qué caracteriza a este movimiento? El movimiento se caracteriza por lo siguiente, ¿ya? La Tierra, en su movimiento de rotación, va a girar de oeste con dirección al este, en su movimiento de rotación. Además, visto, o sea, dependiendo de dónde yo vea este movimiento, va a presentar distintos sentidos. O sea, la dirección no va a variar, ¿ah? La dirección siempre va a ser de oeste a este. Pero si yo me ubico aquí, en este punto, y observo el movimiento, va a tener cierto sentido en comparación a yo ubicarme aquí. En el extremo norte, ahora, en el extremo norte, ojo, este movimiento, visto desde el polo norte, o sea, desde este punto, visto desde el polo norte, el sentido va a ser anti-horario. Mira. Visto desde el norte, el sentido es antihorario. Pero si yo me voy, aquí al polo sur, el sentido va a ser horario. Profesora, ¿cambió su dirección? No, no cambió. La dirección sigue siendo de oeste a este. ¿Ya? Por eso, visto desde el norte, el sentido va a ser antihorario, o sea, contrario a la dirección de las agujas del reloj. Y visto desde el hemisferio sur, el sentido que adquiere va a ser horario. ¿Okay? El sentido va a ser horario, ¿sí? No te olvides, ¿ah? Ahora, cuando nos referimos a otra característica que va a presentar este movimiento, tenemos lo siguiente. La velocidad. La velocidad por la cual nuestro planeta va realizando este movimiento es 28 kilómetros por minuto. A 28 kilómetros por minuto se va a desplazar la Tierra. Ya se va a desplazar la Tierra en su rotación. Ahora, la velocidad disminuye con la latitud, mira. Como en el Ecuador, nosotros registramos un mayor ensanchamiento, aquí la velocidad es mayor. Pero conforme, para equilibrar todo esto, conforme me voy alejando de la zona ecuatorial, mi velocidad de rotación también disminuye. Tanto así que se dice que en los polos la velocidad va a ser 0. ¿Ok? La velocidad llega a 0 en la zona de los polos. Porque a mayor latitud, la velocidad va descendiendo. Además, ¿qué cosa se da? Lo siguiente. En su rotación, la Tierra va a demorar 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. A eso nosotros le vamos a decir día sideral. Es el tiempo que va a tardar la Tierra en su movimiento de rotación. ¿Ok? Además, va a suceder lo siguiente. Esto va a hacer que yo establezca el día sideral, el día civil y el día solar. ¿Y cuándo se produce el día sideral? Cuando, por aquí, mira, tomamos como referencia una estrella sobre un mismo meridiano. Estas líneas que yo veo aquí, estas lineecitas que estoy viendo aquí van a ser los meridianos. Cuando desde este punto yo puedo observar una estrella en el firmamento, desde este punto A, por ejemplo, observo una estrellita, va a tardar nuevamente desde este punto, desde esta posición, en observar esta misma estrella, 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Es decir, cuando complete una vuelta. De esta posición, yo aprecio una estrella por aquí. Pasa 23 horas con 56 minutos y vuelvo a ver la estrella.
¿Por qué? Porque se completó una vuelta. Y este mismo meridiano volverá a apreciar esa misma estrella. A eso le voy a denominar día sideral, al tiempo exacto que tarda en la Tierra en su rotación. Además, tengo el día civil. Mi día civil tiene como duración 24 horas. Nosotros, para poder dividir nuestras actividades, hemos considerado el día civil, ¿ok? Porque como la rotación tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, simplemente se ha visto por conveniente ya redondear ese valor. Y es por ello que nuestro día civil dura 24 horas. Todos los organismos estatales o todos los organismos del Estado, ojo, van a desarrollar o van a utilizar el día civil. Y es por eso que cuando utilizan el día civil, la hora es equivalente. Por ejemplo, la hora comienza a iniciar a partir de la medianoche. Desde la medianoche comienza el conteo. Es decir, ahí hablo de 1, de 2, 3, hasta las 24 horas que sería la medianoche. Y de ahí nuevamente inicio mi conteo. Por ejemplo, en los organismos estatales correspondientes a, de repente, las Fuerzas Armadas, manejan esto del día civil. Cuando van a hacer de repente un cronograma, ellos dicen las 20 horas o manifiestan las 6 horas, las 5 horas. Es en relación al día civil que van a trabajar ellos. Por eso contabilizan desde 0 hasta las 24 horas. Mientras que el día solar, al igual que el día civil, dura 24, pero este conteo inicia, va a iniciar desde el mediodía. Cuando establezco día solar, cuando establezco el día solar, aquí hablo del término miren, cuando hablo del día solar, por ejemplo, comienzo a partir del mediodía y utilizo el término AM y PM. Ya voy a utilizar el término AM y PM. Antes del mediodía y pasado el mediodía. Entonces, por eso es que ahí utilizo, solo establezco 1 PM, 2 PM, 3 PM hasta la medianoche. Y antes del mediodía, 11 AM, 10 AM, ¿ya? ¿Qué significa antes del mediodía? Y así comienzo a contabilizar mi día solar. Si te das cuenta, tanto el día civil como el día solar tienen la misma duración. Ambos duran 24. Lo que sucede es que uno inicia a partir de la medianoche o se contabiliza desde la medianoche y el otro se contabiliza a partir del mediodía. ¿Ok? Por eso vamos a tener esto. Profesor, disculpe, o sea, se refiere a las 12 de la tarde, ¿no? Así en el día Al solar, ¿no? mediodía. Ajá. Mediodía. O sea, desde el mediodía comienzo 1 PM, 2 PM, 3 PM hasta las 12. Hasta las 12 de la noche. Y el otro es AM. ¿Sí? Por eso ahí toma como referencia el mediodía. Ok, Ahora, profesor. Y disculpe, es que
También el día sideral, entonces, es tomar así un meridiano y ver cuánto Es como si gira con nosotros nos respecto hubiéramos. al Sol. Ya, es como, no, con respecto al Sol no, con respecto a una estrella. O sea, desde un punto que yo me ubique en un meridiano. Imagínate que en ese meridiano que yo te mencioné, ahí ubicaba una persona. Esa persona, desde esa posición, veía una estrella. Pero para que vuelva a observar esa estrella, ¿ya? Y se ubique en la misma posición, debe transcurrir 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. A eso simplemente se le decía día sideral o día siderio. Ok, Ahora, profesor. ahora miren chicos, vamos a tener como consecuencias del movimiento de rotación lo siguiente. Una de las principales y más importantes consecuencias del movimiento de rotación viene a ser lo siguiente, ¿ya? Eh, la sucesión de los días y las noches. Esta es la principal consecuencia de este movimiento. Ahora bien, tú sabes que durante el transcurso de nuestro día, que se da el movimiento de rotación, siempre hay una cara que está iluminada por los rayos del sol. Esa cara iluminada por los rayos del sol se va a encontrar de día, mientras que el otro hemisferio se encontrará de noche. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos de día. Profesora, ¿quiere decir que esta parte de la Tierra está siendo iluminada por el sol? Sí, pero ¿por qué no vemos ese brillo solar, chicos? A ver, miren, jóvenes, ¿por qué no veremos nosotros los rayos solares? ¿A qué nos impide esa visión de los rayos del sol? Porque ahorita esta parte de la Tierra está siendo iluminada por los rayos del sol. Las Pero, nubes. exacto, ¿sí? La presencia de esta nubosidad hace que nuestro cielo se vea gris. Específicamente las nubecitas estrato, ¿ya? Por ello, ahorita nosotros nos vamos a encontrar de día. Y va a llegar un momento en que nos encontraremos de noche. Recuerda que en el transcurso, nosotros le vamos a mostrar distintas caras al sol. Y por eso es que va realizándose o se va generando también la diferencia horaria. Por el movimiento de rotación, nosotros sabemos que la Tierra gira de oeste con dirección al este. Y por eso siempre nosotros veremos la salida del sol por el este. Eso siempre se va a cumplir. Ahora, esta sucesión marca el ritmo de las actividades humanas. En el día nosotros usualmente hacemos todo o realizamos todas nuestras actividades y en la noche es para tener el descanso, ¿verdad? Ahora, debes recordar lo siguiente, ¿ya? Como la Tierra va rotando de oeste a este, siempre nuestra salida del sol va a ser por el este. Y el sol se va a ocultar por el oeste. Y debido a ello, mm, a ver chicos, un ratito, ¿qué pasó?
Ya, bien chicos, como les decía ya, disculpen, en cuanto a de esto nosotros vamos a deducir siempre que los primeros lugares en amanecer son los que se van a ubicar al este y los últimos en amanecer son los que se van a ubicar al oeste, ¿ya? De eso vamos a deducir. Por ello, si nosotros decimos que los primeros lugares en amanecer están hacia el este, en nuestro país, chicos, ¿cuál será el lugar que amanece primero? Madre de Dios, Exacto, Madre de Dios será el departamento o región política que va a amanecer primero. ¿Y cuál será el último? Piura, El último va a ser Piura. Ahora te pregunto, a nivel del planeta, ¿ya? ¿Cuáles serán los primeros lugares en amanecer? A ver, ¿en qué continentes ubicaremos a los primeros en amanecer? A ver, miren, a nivel del planeta, ¿cuáles serán los lugares que son los primeros en amanecer? Y yo recuerdo que los primeros lugares en amanecer son los que se ubican al este. ¿Qué lugares en el planeta son los que están más hacia el este? Ya no hablamos a nivel del planeta. A ver, contésteme. A nivel de Sudamérica. A nivel de Sudamérica, ¿cuál será el país que amanece primero? ¿Brasil? Exacto, sería Brasil, ¿no? Aquí a nivel de Sudamérica va a ser Brasil el que amanece primero. Y el Perú será el país que amanece último, porque de todos ellos está un poquito más hacia el oeste. Ahora, esto también hace que yo establezca diferencia horaria. ¿Ok? Diferencia horaria aquí también se va a establecer. Ahora bien, si hablo yo de la diferencia horaria, siempre debo recordar aquellos lugares que se van a ubicar al este serán los lugares que van a tener más horas. Y aquellos lugares que están al oeste son los que tienen menos horas. Tráeme. Ahora miren, entonces también aquí los primeros lugares en anochecer serán los que se ubiquen al este. Y los últimos en anochecer serán los que se ubiquen al oeste. ¿Ok? Como te iba mencionando, siempre los que van a tener más horas van a estar al este. Mientras que nosotros ahorita nos encontramos en la mañana, por ejemplo, ya en algunos países asiáticos están de noche. En el mismo día, pero ya de noche. Y eso se debe a la dirección que sigue nuestro movimiento de rotación. Además, tenemos por aquí, a ver, aquí, listo. En cuanto a los puntos cardinales, por aquí vamos a tener lo siguiente, miren. El movimiento de rotación también me va a generar los puntos cardinales. Recuerda, son determinados por la rotación el este y el oeste. ¿Ok? Esos son puntos determinados por el movimiento de rotación. Los puntos fijos son el norte y el sur. Pero los determinados por el movimiento de rotación van a ser el este y el oeste.
Otra característica, recuerda tú que entre el norte y el oeste, nosotros vamos a tener aquí la presencia del noreste, ¿ya? Que también serían puntos que nosotros vamos a ubicar determinados por la rotación. Como va cambiando en el transcurso del día la posición del este al oeste porque la Tierra va girando, se establecen puntos colaterales. El noreste, el sur oeste, el sureste, ¿ok? Esos se van a determinar debido al movimiento de rotación. Dime, David, ¿tienes algo que decir? Veo activado tu micrófono. Ahora, aparte de ello, por aquí vamos a tener la forma de la Tierra. Te había dicho que debido al movimiento de rotación, se va a generar una fuerza denominada centrífuga y ello hace que la zona ecuatorial se encuentre ensanchada, mientras que la zona polar registre achatamiento. Es por eso que cuando yo te hablé de los radios o diámetro en el Ecuador, este supera al diámetro de los polos. ¿Ok? Mientras uno es 12.756 kilómetros, el otro es 12.713 kilómetros. Debido a la rotación, la Tierra tiene la forma geoide, ¿ya? Debido al movimiento de rotación. Ahora, también se da el movimiento aparente del Sol. Ante nuestros ojos, nosotros vemos la salida del Sol por el este, o vemos el amanecer por el este. Y en el transcurso del día, el Sol va cambiando de posición. Como el Sol va cambiando de posición aquí en el transcurso del día, aparentemente quien se está moviendo es el Sol. Pero en la realidad, recuerda que quien se mueve es la Tierra. ¿Okay? La Tierra se va a mover alrededor del Sol. Pero esta condición de mostrarle distintas caras al Sol y que nosotros veamos las distintas posiciones que va asumiendo el Sol, se conoce como movimiento aparente de los astros. Si a ti te preguntan cuál es la ciudad del Perú que amanece primero, ¿qué vas a dar como respuesta? A ver, miren, ¿cuál será la ciudad del Perú que amanece primero? Ya, hace un rato tu compañero me mencionó que Madre Madre de de Dios era la región política en amanecer primero. Pero ahora si te preguntaran ciudad, ¿cuál sería la ciudad que amanece primero? Tambopata. Bien, ahí sería Tambopata, exacto. Tambopata va a ser la primera en amanecer. Y en el caso de Piura, ¿cuál sería la ciudad que amanece último? Esa no te olvides, Talara, ¿ya? Talara va a ser la última en amanecer. Ahora bien, el que el Sol se ubique en distinta posición, va a generar esto. Va a generar que la sombra se ubique también en distinta posición. Cada día, chicos, se observa aparentemente al Sol salir por el este y que progresivamente va cambiando su trayectoria semicircular para ocultarse por el oeste. Siempre nosotros vemos ello. Incluso en el verano se da mucho más este detalle, ¿sí? Y en el verano también, en la mañanita, así tempranito, como el sol está por el este, la sombra se ubicará hacia el oeste. Ya al mediodía pasa todo lo contrario. Los rayos solares están sobre la superficie de forma perpendicular. Los rayos del sol se ubican sobre la superficie en forma perpendicular y la sombra, en este caso si ves la imagen, la sombra se ubicará bajo una sombrilla, bajo la. ¿Por qué? Porque los rayos están cayendo de forma perpendicular.
Pero ya en la tardecita, la sombra nosotros lo ubicaremos por el este, porque ya el sol cambió su posición y este se ubica por el oeste. Por eso la sombra estará hacia el lado este. ¿Ok? No te olvides, así cuando tú de repente sales, subes a tu movilidad, siempre hay un lado de la movilidad del micro donde tú vas a ver la presencia de sombra y el opuesto tendrá o será el lugar donde los rayos solares incidan. Eso siempre se va a dar porque la posición del sol va variando. Aparentemente, ¿ya? Porque recuerda que quien se mueve es la Tierra. Otra consecuencia atribuida al movimiento de rotación es lo que se conoce como efecto Coriolis. El efecto Coriolis, por ahí alguien me lo había mencionado, es una consecuencia del movimiento de rotación terrestre. Cuando la Tierra va girando sobre su eje, genera desplazamiento de los vientos y las corrientes marinas. Los vientos, por ello, serán los vientos en el hemisferio norte van a adquirir un sentido horario. Van a ser desviados los vientos por el movimiento de rotación. En el norte, en sentido horario. Y en el hemisferio sur, en sentido antihorario. Así que cuando veo, más o menos, traducido lo que te acabo de mencionar, si yo tengo la esfera terrestre, como está aquí en la imagen, la divido en dos hemisferios, norte-sur, aquí los vientos y las corrientes marinas van a sufrir una desviación. Si estoy en el norte, una desviación en sentido horario. Si estoy en el hemisferio sur, el sentido que va a adquirir el viento aquí va a ser antihorario. Profesora, ¿cómo así? Miren, el efecto Coriolis fue descubierto, o sea, esta desviación de las corrientes marinas y los vientos fue descubierto por Gaspar Coriolis. Gaspar Coriolis es quien se percata que a la Tierra girar, en el hemisferio norte los vientos y las corrientes marinas iban adquiriendo una dirección horaria, mientras que en el hemisferio sur las masas de agua, o sea, las corrientes marinas y los vientos iban adquiriendo un sentido antihorario. ¿Sí? A eso le decimos simplemente desviación de los vientos y corrientes marinas o efecto Coriolis. La profesora, quiere decir que, por ejemplo, aquí en el hemisferio sur, los vientos y las corrientes marinas van a desplazarse en sentido antihorario. Sí. Incluso, mira, tú puedes comprobarlo. Cuando vas, por ejemplo, cuando tú vas a cuando bajas la palanca del bañito, ya que nosotros estamos en el hemisferio sur, bajas la palanquita del baño y vas a ver que las masas de agua van a adquirir un sentido antihorario. Esto por ubicarnos nosotros en el hemisferio sur. Esto se va a cumplir aquí. Otra consecuencia atribuida al movimiento de rotación es la siguiente. Cuando yo dejo caer un cuerpo, pero desde grandes alturas, se va a generar una ligera desviación hacia el eje. Ahora, desde aquí va a ocurrir lo siguiente, mira. Si yo me voy a edificios, y como estás viendo en la imagen, ya, de un edificio de gran altura, dejo caer un cuerpo, este debería de caer de forma perpendicular. Pero como a la par que yo estoy soltando, estoy dejando caer este cuerpo, la Tierra realiza su movimiento de rotación, este cuerpo va a sufrir una desviación hacia el este. Y profe, ¿por qué? Porque la Tierra en su movimiento de rotación gira de oeste con dirección al este. Ahora, profesora, si yo estoy aquí en mi cuarto, estoy en mi sala, estoy en mi biblioteca, qué sé yo,
dejo caer un cuerpo, este cae de manera perpendicular. Sí, ese va a caer de manera perpendicular. Pero si me voy a grandes alturas, ahí recién me percato de este detalle. Ya, recién al ubicar en zonas de gran altura, estos cuerpitos sufrirán desviación hacia el este. Otra consecuencia más, activación del campo magnético. A ver, mire. En la parte interna de la Tierra, donde ubicamos al núcleo, que es una de las capas más profundas de la geósfera, el núcleo interno es líquido. Mira, el núcleo interno es líquido. Entonces, cuando la Tierra va girando en su rotación, esa zona líquida va a comenzar a producir electricidad. Cuando la Tierra va girando, esa zona del núcleo interno va a comenzar a generar electricidad, que va a ser expulsada en forma de ondas hacia la parte externa del planeta, como estás viendo aquí en la imagen, mira. Aquí está la tierrita. Este chiquitito, y esto que estoy viendo acá, va a ser la Tierra. La Tierra en su movimiento de rotación va desprendiendo desde su interior, desde el núcleo, electricidad que forma campo magnético. O sea, esa electricidad, esas ondas en el exterior expulsadas por el núcleo van a formar ondas magnéticas que van a proteger a la Tierra del viento solar. Te había dicho que en la clase pasada que el Sol genera también energía, genera electricidad, rayos electromagnéticos. Estos rayos o esta energía se conoce como viento. Y por estar nosotros en la tercera posición, vamos a percibir esta energía. Pero ¿quién va a repeler esa descarga eléctrica emitida por el Sol? Las ondas o el campo magnético que fue activado por la rotación. Si la Tierra no rotara, ojo, si la Tierra no rotara, este campo magnético sería nulo y el viento solar llegaría aquí con mayor facilidad. Pero debido a que se está dando esa activación del campo magnético, esto está repeliendo. Estas son externas donde está protegiendo aquí la Tierra. Por eso es muy importante la rotación terrestre. Ahora yo te pregunto, si yo acelerara mi movimiento de rotación, ya no de 28 kilómetros por minuto, sino 56 kilómetros por minuto, ¿qué nos pasaría aquí en la Tierra? A ver, miren, si yo acelero mi movimiento de rotación, ¿ok? De 28 kilómetros por minuto a 56 kilómetros por minuto, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué crees que pase si yo acelero mi rotación? Los días duran menos. ¿Cuál? ¿Mike? A ver, miren chicos, si yo acelero mi rotación de 28 a 56, ¿qué nos sucedería aquí en la Tierra? Y Mike creo que nos había contestado, ¿no? ¿Pasaría todo más rápido? Ya, eso significa que Los días duran menos. el día, exacto, el día durará menos. Ya no tendremos 24 horas, sino de repente 12 horas. Eso si yo acelero mi movimiento de rotación. Además, aparte de que mi día duraría menos, ¿qué más sucedería aquí en la Tierra? La desviación de los cuerpos en caída libre sería más grande. Ya sería mayor la desviación de los cuerpos. Aparte de eso, ok, aparte de eso también, ya, aparte de ello, aparte de que mi día duraría menos, la Tierra sería más deforme. Porque como la rotación va a ser mayor, mi
fuerza centrífuga también será mayor. Y por ello, si la fuerza centrífuga es mayor, la Tierra sería más deforme. Es decir, presentaría un mayor ensanchamiento. Profesor, disculpe, no entiendo algo. O sea, ¿los vientos solares serían los rayos solares o son diferentes cosas? No. El viento solar es una descarga eléctrica emitida por el sol. Una descarga electromagnética. No es lo mismo que los rayos del sol, la luz, no. Es una descarga eléctrica emitida por el sol. Esa descarga eléctrica se le va a denominar viento. ¿Cómo repelemos esa descarga eléctrica? A través de nuestro campo magnético. Porque Mm, es electricidad emanada por el sol. En conclusión, el viento es electricidad emanada por el sol. O sea, descarga eléctricas, ondas electromagnéticas emitidas por el sol. Porque ok. recuerda el sol. Dime, Milciades. No, es que sí, siga hablando, profesora. Es que no, es que estaba diciendo que sí, sí había entendido. Ay, listo. No, lo que pasa es que el sol también emite, pues, la luz, ¿no? La luz visible, emite los rayos gamma, los rayos infrarrojos, un sinnúmero. Los rayos X, todo ello es emitido por el sol. Y aparte de eso, hay fenómenos conocidos como viento, que son descarga electromagnética o descarga eléctrica, generadas por eso. Ahora bien, el segundo movimiento y más importante, o también importante, que realiza la Tierra es el siguiente. El otro movimiento realizado por la Tierra se conoce como movimiento de traslación. ¿Ya? Ese movimiento de traslación hace que nuestro planeta describa una órbita. Mira, esta línea blanquita me está representando la órbita descrita por la Tierra. Esa forma es la forma elíptica. O sea, la forma de nuestra órbita va a ser elíptica. ¿Ok? Se parece a una elipse. Por eso le decimos simplemente que la Tierra describe una órbita elíptica. Ahora, este movimiento de traslación se hace asumiendo una velocidad de 30 kilómetros por segundo. ¿Sí? Lo asume a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Además, la Tierra en su movimiento de traslación va a tardar 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Este es el tiempo exacto que tarda la Tierra en su movimiento de traslación. A eso le vamos a decir año sideral. Pero nosotros tenemos un año civil, ya que es el año común, que dura 365 días. Y también tenemos un año bisiesto que dura 366 días. Ahora, quiero que veas este detalle. Si nosotros hablamos del año común y le damos como valor 365 días, me está quedando sin contabilizar las 5 horas, los 48 minutos y los 46 segundos. Esto de aquí se suma cada 4 años. Cada 4 años se suma esto de aquí, las 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, y se da un día más. Se incrementa un día más en el año. Cuando esto sucede, a esto le voy a llamar año bisiesto. ¿Sí? Y usualmente, chicos, en un año bisiesto, ¿qué mes se ve favorecido? Febrero. Febrero. Claro, febrero se va a ver favorecido con un día más. Quiere decir que en un año bisiesto, febrero dura 29, febrero va a durar 29 días.
Y es por eso, y es por ello que se va a cumplir que es cada 4 añitos. Cada 4 años se va a dar o se va a decretar el año bisiesto. Recuerda tú que en base a la duración que tiene el movimiento de traslación, nosotros hablamos de la producción del año. Y ese año ha sido dividido. Para ello se han elaborado calendarios. Y en esos calendarios, por ejemplo, consideramos a los meses de enero, febrero, ya que son los meses iniciales de un año, y ya lo final sería diciembre y noviembre. Ahora te pregunto, ¿cómo se denomina nuestro calendario? El calendario que tiene esos 12 meses, con 30 días, en el caso de febrero 28 o 29, ¿cómo se llama nuestro calendario, chicos? ¿Calendario solar? Ya, por ahí me dice calendario solar. En realidad, ese calendario que tiene los 12 meses, desde enero hasta diciembre, y alguno de ellos entre 30 días, 31 días, se va a denominar calendario gregoriano, porque precisamente es el Papa Gregorio quien manda a confeccionar o elaborar ese calendario. Ahora, va a haber un personaje que estudió mucho al movimiento de traslación y aplicó 3 leyes. Este personaje va a ser Kepler, Johannes Kepler, ¿ok? Él va a señalar 2 leyes. La primera ley dice lo siguiente: todo planeta se va a desplazar alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Y el Sol se va a encontrar al centro de casi al centro de la órbita. Entonces, a esta primera ley, específicamente la primera ley de Kepler, me va a hablar de la forma de la órbita. ¿Ok? Segunda ley. La segunda ley plantea lo siguiente, miren. La velocidad orbital varía según la distancia o la posición de la órbita que se ubique en la Tierra. Y es por eso que hay 2 posiciones, miren. Hay un momento, mira, hay un momento del año donde la Tierra se va a encontrar más cerquita al Sol. A esa posición astronómica le vamos a decir perihelio. La Tierra está más cerca al Sol y esto ocurre el 3 de enero. ¿Ya? Pero hay otra posición donde el Sol se va a encontrar más alejado de la Tierra. A esa posición le vamos a decir afelio. Y profesora, ¿qué dice entonces la segunda ley? Cuando la Tierra se ubica más cercana al Sol, su velocidad incrementa, llegando a 32 kilómetros por segundo. Aquí en perihelio la velocidad de traslación es mayor, mientras que en afelio la velocidad de traslación va a ser menor, equivalente a 28 kilómetros por segundo. En el perihelio, mayor velocidad. Y en el afelio, menor velocidad de traslación. Y esto lo aplica o lo explica la segunda ley de Kepler. La velocidad orbital varía según la posición orbital o la posición en la órbita que se ubique en la Tierra. Ahora, yo te pregunto, ¿en cuál de estas 2 posiciones astronómicas aparentemente veré al Sol más grande? Y tú vas a encontrar que como consecuencia del movimiento de traslación, voy a tener el cambio aparente del tamaño solar.
¿En cuál de estas dos posiciones veré que el Sol incrementó su tamaño? Perihelio. En Perihelio. perihelio, sí, pero recuerda que eso es aparente, porque en la realidad el Sol no aumentó su tamaño, sino que se encuentra más cerca a la Tierra. Por eso, aparentemente, ante nuestros ojos, el Sol va a incrementar su tamaño. Además, vamos a tener también como consecuencia la siguiente. ¿Ya? La inclinación del eje, respecto a la línea perpendicular del plano elíptico ha determinado que se den 4 estaciones. ¿Sí? Debido a la inclinación que va a mostrar nuestro eje, miren, chicos, es muy importante la inclinación que tiene nuestro eje terrestre. Si es que nuestro eje no registrara esta inclinación de 23 grados con 27 minutos, no podría producirse las estaciones. ¿Sí? Porque la iluminación en toda la Tierra sería exactamente la misma. ¿Ok? Y además, los rayos solares caerían perpendicularmente solo en la zona ecuatorial y los días y las noches tendrían igual duración en cualquier parte de la Tierra. Pero dependiendo de la estación donde yo me ubique, en el verano, por ejemplo, el día dura más, mientras que en el invierno el día tiene menor duración. Profe, ¿por qué? Miren, en el verano normalmente el sol se va a ocultar a partir de las 6. Ya 6, 7 de la noche ya está recién oscuro. Pero en el invierno ya está oscuro más o menos a las 5 de la tarde. Por eso te digo, en el verano el día durará más, mientras que en el invierno el día tendrá menor duración. Y esto se va a deber, como ves aquí en la imagen, a la inclinación que va a mostrar el eje de rotación. Esta inclinación del eje de rotación, incluso al trasladarse en torno al Sol, va a generar que se produzcan aquí en la Tierra las estaciones. Y si a mí me preguntan, ¿cuál es la principal consecuencia del movimiento de traslación? Tendré que decir estaciones. Esa es la principal consecuencia. Ahora, se van a producir las zonas térmicas, ¿ok? Se va a dar la producción de zonas térmicas. Como te había mencionado, van a haber zonas que van a recibir mayor iluminación de los rayitos solares y aquí tendré las zonas tórridas o tropicales. Luego tendré las zonas templadas y por último las zonas frías. Como consecuencia también de la traslación, se va a determinar, ¿ok? Se va a determinar las zonas térmicas. La zona tórrida es la zona en el planeta con mayor temperatura y las zonas frías, las zonas en el planeta con más bajas temperaturas. Otra consecuencia atribuida a la traslación es el movimiento el día artificial. Por el día artificial vamos a tener lo siguiente. El día artificial me va a generar lo siguiente, jóvenes. Día artificial es aquel periodo en que un lugar, ojo, está iluminada por la luz del sol por varias horas continuas. Profesor, entonces, quiere decir que aquí en el Perú, por ejemplo, nuestro día artificial va a durar más durante el verano, porque en el verano tenemos más horas continuas con la iluminación del sol. Exacto. Pero el día artificial llega a su tope, ¿ya? ¿Dónde llega el tope? En los polos. Te estoy diciendo que el día artificial es aquel periodo en que un lugar está iluminado por la luz solar por varias horas. Tanto así que en los polos se va a cumplir lo siguiente. Tanto en el polo norte como en el polo sur se va a cumplir un siguiente detalle.
El 21 de junio, en el hemisferio norte, vamos a tener día con luz por 24 horas. 24 horas continuas en el hemisferio norte, en el polo norte, vamos a tener la iluminación de la luz. O sea, el sol va a estar iluminando esta partecita del planeta. Es decir, a las 12 de la noche, los habitantes del hemisferio norte que se encuentran más cerca al polo norte seguirán viendo al sol, porque este no se va a ocultar por el lapso de 24 horas durante 6 meses. A ese fenómeno, ojo, le voy a denominar le voy a denominar sol de medianoche. En esos lugares a las 12 de la noche sigan apreciando el sol. Profesora, ¿qué lugares? Si te vas a Rusia vas a poder ver este fenómeno. Si te vas a de repente Canadá, también seguirás apreciando este fenómeno. En los países que se van a ubicar cerquita a los polos, se va a poder apreciar el fenómeno conocido como sol de medianoche. Si el 21 de junio en el hemisferio norte voy a tener 6 días con luz por 24 horas, en el hemisferio sur será el inicio de 24 horas de noche. Siempre que un lugar esté iluminado, el otro polo no va a registrar iluminación. Si el 22 de diciembre en el hemisferio sur se da el día con luz por 24 horas, en el hemisferio norte estarán de noche. Quiere decir que en los polos solo hay 2 estaciones, el verano y el invierno, solamente 2, ¿ok? Y estará 6 meses de día y 6 meses de noche. El sol va a estar fijo, no se va a mover por 6 mesecitos. Tanto en el polo norte como en el polo sur. A eso le vamos a decir día artificial, no te olvides, ¿ah? Y es una consecuencia del movimiento de traslación. Y la más importante consecuencia que trae consigo la traslación son las estaciones. Recuerda que una estación son las temporadas del año donde se presentan cambios en la cantidad de luz, temperatura, humedad y precipitación. Esto se va a deber a la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación. Ahora, no te olvides, si hablo de las estaciones, son cuatro las estaciones que se presentan. Las estaciones intermedias que viene a ser la primavera y el otoño, y las estaciones extremas, que son el verano y el invierno. Estas van a ser consideradas estaciones extremas. ¿Sí? Las estaciones extremas son verano e invierno. Pero, profe, ahorita, ¿en qué estación estamos? A ver, jóvenes, ¿ahorita en qué estación nos encontramos en el hemisferio sur? Otoño. Ya, estamos en otoño. Claro que no todo nuestro otoño ha sido normal, ¿no? Como todos los años, sino como consecuencia del niño costero hemos manifestado otras cosas. ¿Ok? O se están manifestando otros detalles. Ahora bien, siempre, recuérdate esto, las estaciones por hemisferio son opuestas. Si, por ejemplo, nosotros ahorita en el hemisferio sur nos encontramos en otoño, en el hemisferio norte estará en primavera. Siempre las estaciones intermedias son opuestas entre sí y las estaciones extremas también serán opuestas entre sí. ¿Ok? Ahora bien, la duración de las estaciones normalmente es esta. ¿Ya? En el hemisferio sur, o cuando estamos en verano, en el hemisferio norte y en invierno en el hemisferio sur, la estación dura aproximadamente 93 días.
El otoño, que es la primavera para nosotros en el hemisferio sur, que inicia el 23 de septiembre, tiene como duración 90 días. El invierno, que para nosotros es el verano, el 22 de diciembre, tiene como duración 89 días. Y el otoño, que es lo que nos encontramos ahorita, la estación en la que nos encontramos, que inició el 21 de marzo, tiene como duración 93 días. ¿Ok? Aproximadamente esas son las fechas de inicio. Profesora, ¿quiere decir que para nosotros el 21 de junio comienza el invierno? Sí, pero en esa misma fecha, para los que habitan el hemisferio norte, está iniciando el verano. Para nosotros, el 21 de marzo inició el otoño, pero para los que habitan en el hemisferio norte, se dio inicio a la primavera. ¿Ok? Entonces, eso no te olvides, las estaciones son opuestas por hemisferio. Además, se van a producir los equinoccios. Durante un equinoccio, los rayos solares van a caer perpendicularmente sobre el ecuador. Y esto ocurrirá el 21 de marzo y el 23 de septiembre. Es decir, durante los equinoccios se presentan las estaciones intermedias o estaciones moderadas como el otoño y la primavera. Y aquí, en un equinoccio, el día y la noche van a tener igual duración. 12 horas de día, 12 horas de noche. Esto se produce durante los equinoccios. El equinoccio boreal, ya el equinoccio boreal, aquí se puede dar el otoño o se puede producir la primavera. El 21 de marzo se está produciendo el equinoccio, al igual que el 23 de septiembre. Pero para nosotros que vivimos en el hemisferio sur, el 21 de marzo da inicio al otoño. Y el 23 de septiembre dará inicio para nosotros el o la primavera. ¿Okay? Siempre van a ser opuestas entre sí, la primavera al otoño y el otoño a la primavera. Si es que en el sur es primavera, en el norte será otoño. Siempre las estaciones van a ser opuestas entre sí. ¿Ok? Ahora, también hay los solsticios. Cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre cualquiera de los trópicos, como estás viendo aquí en la imagen, sea sobre el trópico de Cáncer en esta posición o sobre el trópico de Capricornio, se va a producir un solsticio. ¿Cuándo? Cuando los rayos solares caen sobre los trópicos. Le diré solsticio boreal cuando los rayos solares caigan sobre el trópico de Cáncer. Esto será el 21 de junio. Mientras que aquí es verano, en el hemisferio sur será invierno. Pero aquí, mira, el 21 de septiembre o 22 de septiembre, los rayitos solares van a caer sobre el trópico de Capricornio. Cuando los rayos solares caen sobre el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur es el verano. Y en el norte será el invierno. ¿Ok? O sea, cuando los rayos solares caen sobre cualquiera de los trópicos, a esto le voy a llamar solsticio. Y por el solsticio se va a dar estaciones como el verano y el invierno. Aquí, el día y la noche tienen desigual duración. Por ejemplo, si estamos en verano tengo más horas con luz. Mientras que en el invierno tendré más horas de noche. A ver, profesora, ¿cómo así? En el verano tengo 13 horas de iluminación y 11 horas de noche. En el invierno al revés, 11 horas de iluminación y 13 horas de noche. Eso se va a generar y por eso digo que tienen desigual duración del día y la noche. Claro que la diferencia entre ellos es de una hora más, ¿no? O disculpa, 2 horas más. Ahora Profesora, bien, dime.
Disculpe, en los equinoccios era igual duración, ¿no? Día y noche, ¿no? Ajá, O- sí, 12 horas de día, 12 horas de noche. En los solsticios no. Ahora, lo que ok. tú tienes que memorizar son las fechas en las que dan inicio nuestras estaciones. El 21 de junio, aquí en el hemisferio sur, aquí en Perú, está dando inicio el invierno. El 23 de septiembre, aquí en Perú, está dando inicio la primavera. Y el 21 de diciembre en Perú está dando inicio el verano. Como el 21 de marzo dio inicio a nuestro otoño aquí en Perú. O sea, todos aquellos lugares que se ubiquen en un mismo hemisferio compartirán las mismas estaciones. Pero si dos lugares están en hemisferios opuestos, sus estaciones serán opuestas. ¿Sí? Las estaciones van a ser opuestas por hemisferio. Ahora bien, si por ejemplo aquí en Lima nos encontramos en otoño, ¿ya? En la ciudad de Caracas, ¿en qué estación estaremos? A ver, te pregunto, si ahorita en Lima estamos en otoño, ¿en qué estación estarán en Caracas? Primavera. Van a estar en primavera, porque se ubican en hemisferios opuestos. Recuerda que quien divide la Tierra en dos hemisferios es la línea ecuatorial. Y ya Caracas está en la parte superior de la línea ecuatorial. Quiere decir que está en el hemisferio norte. Si por ejemplo, mira, si por ejemplo en Sydney es verano, si en la ciudad de Sydney es verano, en la ciudad de Asunción, ¿qué estación será? Si en Sydney es verano, ¿qué estación será en la ciudad de Asunción? Invierno. Por ahí me dicen invierno, pero recuérdate, Sydney es una ciudad que ubico ¿en qué país? A ver, dime. Australia. Sydney en Australia, ¿verdad? Asunción, Paraguay. ahora. Esos dos países, ¿en qué hemisferio están? En el sur. Al sur. En el sur. Te dije, si comparten el mismo hemisferio, tendrán la misma estación. Significa que ahorita en esos dos lugares se encontrarán en verano. ¿Ok? O sea, si es que te digo, ¿no? Ahorita, en realidad, ahorita los dos están en otoño. Al igual que el Perú, porque están en el mismo hemisferio que Perú. ¿Ya? Pero, para el ejemplo, ¿no? Ahora bien, si por ejemplo, si por ejemplo en la ciudad de La Habana es invierno, ¿qué estación será en Santo Domingo? Si en La Habana es invierno, ¿qué estación es en Santo Domingo? Invierno también. También invierno, puesto que se ubican en hemisferios o en los mismos hemisferios. Pero si, por ejemplo, en Rabat, en la ciudad de Rabat, es invierno, ¿qué estación será? ¿Qué estación tendrá Pretoria? Si en Rabat es invierno, ¿qué estación será en Pretoria? En la ciudad de Pretoria. Comencemos, chicos. Rabat es capital de... Rabat va a ser Marruecos. capital de Marruecos. Y Pretoria es una ciudad que ubico ¿en qué país? Pretoria, por si acaso, lo voy a ubicar Sudáfrica. en Sudáfrica. Entonces, Marruecos está ambas están en África, ¿ya? Pero Marruecos está en el hemisferio norte, mientras que Pretoria o Sudáfrica en el extremo sur. Quiere decir que esas dos tendrán estaciones diferentes. Si en Marruecos es invierno, significa que en Pretoria
o en Sudáfrica será verano, porque están en hemisferios opuestos. Ya, ahora, dejo de lado las ciudades, ahora te menciono países. Si, por ejemplo, en Bangladesh es verano, ¿qué estación será en Lesoto? Si en Bangladesh es verano, ¿qué estación será en Lesoto? A ver, dime, si en Bangladesh es verano, ¿qué estación será en Lesoto? No te olvides, en Lesoto será invierno. Bangladesh, continente asiático, hemisferio norte, y Lesoto hacia el extremo sur de África. Van a tener hemisferios opuestos y por lo tanto sus estaciones van a ser opuestas. A ver, te pregunto, mira, solo voy a cambiar un término, a ver si me entendiste esta partecita. ¿Cuándo se iniciará el solsticio meridional? A ver, ¿cuándo se inicia el solsticio meridional? Mira el gráfico con las fechas. 22 de diciembre. Exacto, el 22 de diciembre será inicio al solsticio meridional. ¿Ya? Y solsticio boreal, ¿cuándo? El solsticio boreal el 21 de junio. Sí, el 21 de junio dará inicio al solsticio boreal. Listo, chicos. Ahora sí voy a compartir la separata para poder desarrollar, ¿ya? A ver, aquí mencionan lo siguiente, dice. La forma de la Tierra es principalmente una consecuencia de El movimiento de rotación. el movimiento de rotación. En la primera, mi respuesta es la E. En la segunda dice, se denomina al momento astronómico en el cual los rayos solares inciden principalmente sobre los trópicos. Equinoccio. Equinoccio. Dice Solsticio. sobre los trópicos. Solsticio. A eso le Solsticio. voy a denominar solsticio, ¿ya? Solsticio. En la ciudad de Chiclayo, el día artificial tiene mayor duración. ¿En qué estación? Recuerda que el día artificial son más horas con la presencia del brillo solar. A ver, chicos, en la ciudad de Chiclayo, el día artificial tendrá mayor duración. ¿En qué estación? ¿En verano? Durante el verano. Durante el verano mi día artificial va a durar más porque tengo más horas con luz. Porque va a comenzar a anochecer, a oscurecer a partir de las 7. Ahora, en la pregunta 4 dice. Profe, Dime. en cualquier ciudad en realidad, ¿no? En la estación de verano sería el día artificial. En el caso del Perú sí, pero si te pusieran de repente países ubicados en el Polo Norte, ahí esos sí van a tener más. Por ejemplo, en Rusia, ¿no? Ahí se ve sol de medianoche. Ahí a las 12 de la noche los habitantes de ese lugar van a seguir apreciando el sol, porque este no se oculta por 6 meses. A esa mayor duración del día artificial se le conoce como sol de medianoche. En la pregunta 4 dice, la determinación de es consecuencia del movimiento de rotación terrestre. ¿La determinación de qué? Los puntos cardinales. De los puntos cardinales, exacto. En la 4 mi respuesta es la A. Y en la 5 dice, la formación del día artificial es consecuencia de El movimiento de traslación. del movimiento de traslación, exactamente. Y en la pregunta 6, el giro que realiza la Tierra en torno a su eje imaginario se denomina Rotación. rotación.
La Tierra, por su tamaño, ¿qué lugar ocupa la Tierra? El quinto. El Quinto. quinto lugar. ¿Sí? Por su tamaño es el quinto lugar. Y en la 8. La desviación de las corrientes marinas en el hemisferio norte en sentido horario tiene su origen en otras palabras, ¿quién origina el movimiento, el efecto Coriolis? La rotación terrestre. La rotación terrestre. Entonces en la 8 voy a poner B. En la 9 dice, si nuestro planeta gira en dirección retrógrada, entonces el amanecer se tendría por la zona. O sea, si Oeste. fuera al revés, ¿por dónde amanecería? Occidental. Por la zona occidental. En la 9, occidental. En la 10. Cuando los rayos solares inciden principalmente sobre el ecuador terrestre a partir del 21 de marzo de cada año, se inicia El otoño. para nosotros, se va a dar inicio al otoño. Cuando los rayos solares inciden sobre el trópico de Capricornio en el hemisferio sur, se inicia El verano. sería el verano, ¿ok? El verano. El cambio aparente del tamaño del Sol en el transcurso del año es una consecuencia de Del movimiento de traslación. claro, ese sería movimiento de traslación. Y en la 16, es una causa que da origen a las estaciones. Ah, no, disculpa, no es una causa que dé origen a las estaciones. Lo que no tiene nada que ver con las estaciones es la activación del campo magnético, ¿ya? En la 16, la alternativa E. Si los rayos solares inciden principalmente sobre el trópico de Cáncer, en el Perú se inicia El invierno. el invierno, ¿sí? En el Perú inicia el invierno. Cuando los rayos solares inciden sobre el trópico de Cáncer, en España se inicia El verano. el verano. En España va a ser verano. Y en la 19, cuando en la ciudad de Puno es verano, entonces en la ciudad de Tumbes es Invierno. Verano. sigue siendo verano. Todo el Perú está en una sola estación, porque recuerda que las estaciones son opuestas por hemisferio. Las estaciones van a ser opuestas por hemisferio. Todo el Perú está en el sur. Significa que van a tener la misma estación. Lo que cambia en estas ciudades es el clima, ¿ya? Pero tienen la misma estación. Y en la 20, el tiempo que permanece una zona iluminada constantemente por la luz solar se denomina Día artificial. a eso le vamos a llamar, así es Gladys, le vamos a llamar día artificial. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿De repente alguna alternativa que no pudiste marcar? La 3, por favor. ¿Tienen? Dime, Piero, La 3, mis, por favor. ¿de la 13 o la 3? 3. Ah, ya. Aquí en la 3 será durante el verano. ¿Sí? Durante el verano, el día artificial tendrá mayor duración. ¿Alguien más? Gracias, Miss. Miss, en la 16, ¿qué significa el paralelismo de los rayos solares? Recuerda que los rayos solares van a, cuando los rayos solares y la superficie del Sol establecen una perpendicular. Recuerda que te hablé cuando la forma de la Tierra, la forma esférica.
Cuando los rayos caen de manera perpendicular sobre la superficie, a eso le decimos paralelismo de los rayos solares. Y justo hay ciertas ocasiones en el año donde se da esta incidencia de los rayos solares. Ya, Miss, gracias. Listo. ¿Alguien más? Profesora, la 17, por favor. En el Perú se va a iniciar, cuando los rayos caen sobre el trópico de Cáncer, el invierno. En la 17, la D, se iniciará el invierno. ¿Alguien más, chicos? ¿O alguna pregunta? Profesora, las Escucho, diapositivas dime. las cuelgan en el Teams. Ah, las voy a colgar, ¿ya? Me falta entonces unos minutitos, cuelgo las diapositivas, ¿sí? Voy a colgar el PPT de la semana pasada y de esta semana, para que puedan tener el material. Listo. O se los puedo pasar por Gracias. aquí, por el chat, sería más rápido, a ver. Voy a ampliar, ¿ya? Lo que demore en cargar ya, chicos. Y ahí por el chat ya lo voy a compartir para que puedas tener acceso inmediato. Miss, pero no tenemos acceso al chat. ¿No tienen ustedes acceso al chat? ¿No pueden escribir? Todavía no, No, Miss. profesora. Tampoco Ah, estamos en entonces el lo grupo voy a... del Google Teams. Microsoft Teams. Ah, ya, entonces lo voy a descargar en el aula, ¿ya? En el aula voy a poner ahí como geografía, primera semana y segunda semana.